Saludamos gozoso, la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Saludos, bendiciones. Este día que Dios nos regala para celebrar juntos los misterios de nuestra fe. Ante este altar colocamos las intenciones de cada uno de los presentes, las intenciones de quienes se unen a través de las redes sociales, plataformas digitales, las intenciones de nuestra comunidad parroquial. La acción de gracias a San Juan María Vianney, al Beato José Gregorio Hernández, pidiendo también por su pronta canonización. Pedimos por la salud, conversión y liberación de Leonor Martínez y familia, Lidia Carrero, familia Pinto Echeverría, Iraida Zapata y familia, Wilson Camacho, por la salud de José Ramón, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, María Santiago, Albino Dávila, Hugo Polanco, Norelis Aguilar, Roberto Aguilar, Guillermo Quintero, Luis Enrique Correa, Andrés Cova. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Señor en su palabra nos ha dicho: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Reconozcamos pues que somos pecadores, perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable a San Juan María Vianney por su celo pastoral, concédenos por su intercesión y su ejemplo ganar para Cristo a nuestros hermanos y alcanzar juntamente con ellos los premios de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que Jeremías recibió del Señor. Así dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que he dicho, porque así dice el Señor. Tu fractura es incurable, tu herida está envenenada, no hay remedio para tu llaga, no hay medicinas que te cierren la herida. Tus amigos te curaron, ya no te buscan, porque te alcanzó el golpe enemigo, un cruel escarmiento, por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu vida? Tu llaga es incurable, por el número de tus crímenes, por
Yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, me compadeceré de sus moradas, sobre sus ruinas será reconstruida la ciudad, sus palacios se asentará en su puesto, de ellas saldrán alabanzas y gritos de alegría. Los multiplicaré y no disminuirán, los contaré y no serán despreciados. Serán sus hijos como otros vientos, la asamblea será estable en mi presencia. Castigaré a sus opresores. Saldrá de ella un príncipe, su señor saldrá del medio de ella. Me lo acercaré y se llegará a mí. Pues ¿quién si no se atrevería a acercarse a mí? Oráculo del Señor. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensaron que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca.
y trajeron a donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Bien, el Evangelio de hoy es bastante peculiar, ¿no? Como aquí en la parroquia tenemos la misa los días lunes, no nos damos cuenta, pero es el mismo Evangelio del día de ayer, ¿no? Por eso la liturgia propone otro, pero como no tuvimos la misa ayer, podemos leer el de ayer como el de hoy. Bien, es interesante que haya justamente 2 días consecutivos con la misma palabra, algo que no sea siempre, ¿no? Es muy peculiar. ¿Qué decir de este Evangelio? ¿Qué no decir de este Evangelio, no? Es muy, muy hermoso, ¿no? Continúa la narración, se quiere así, casi sin hacer intervalos, sin hacer saltos en la narración continua que venimos llevando. Hemos escuchado no hace tanto lo que era la multiplicación de los panes, cómo Jesús se había compadecido de la multitud y había bajado y había curado a los enfermos. Hoy nos encontramos que, bueno, terminada la jornada, Él despide a los apóstoles, bueno, adelántense, seguramente de alguna manera pensarían ellos que iba a llegar, ¿no? No pensarían que iba a ir caminando sobre el agua, a lo mejor agarrado otro bote con otras personas. Sin embargo, bueno, sorprende, Jesús se queda solo orando hasta que se hace bien entrada la tarde, bien entrada la noche, bien entrada la vigilia, que es un elemento importante. Jesús no se queda allí, bueno, ahora voy a echarme a dormir porque pasé todo el día trabajando, no, se pone a orar, se va a orar y hace momentos largos de oración, tanto que queda solo. Y va a donde los apóstoles, va a donde sus discípulos, pues les dijo que él iba a encontrarse con ellos, solo que la manera no parece como la más conveniente, ¿no? Como si nos pasa a nosotros, pues también gritaríamos de miedo pensando que es cualquier cosa, ¿no? No un fantasma, cualquier otra cosa rara, que alguien se te acerque así en medio de la bruma, en medio de la tempestad de la noche, caminando sobre el agua, no pensarías lo mejor, ¿no? A lo mejor hasta salta del bote, ¿no? No se quedan allí. Entonces Jesús tiene que calmarlo, evidentemente. Calma, soy yo. Y Pedro reconoce su voz, todos reconocen su voz. Si eres tú, mándame ir a ti. Qué interesante esta expresión. Si eres tú, Señor, mándame ir a ti. Es decir, que pueda hacer lo que tú estás haciendo, que yo pueda experimentar lo que tú estás realizando también. Bueno, ven, el Señor no dice que no. El Señor dice, si quieres tener la prueba, pues camina, yo te sostengo, ven. No crean que Pedro caminó por encima del agua por sola fe, sino porque el Señor le pidió que viniera hacia él, ¿no? Que le hizo participar de lo que estaba haciendo también el Señor. Y Pedro camina sobre el agua también, porque no es Jesús el único que camina sobre el agua en la Sagrada Escritura, también Pedro, solo que Pedro, sintiendo la fuerza de la tempestad, que como decía el texto, que tenía el viento en contra, pues empieza a tambalear su fe también. Empieza a tambalear más que la barca donde estaba montado, porque la barca se mantenía a flote, pero él se empezó a hundir, ¿no? Y empezó a desesperarse, y tuvo que gritar, Señor, sálvame. Y el Señor le salva, ciertamente, no sin antes decirle, ay, ¿qué pasó? Tú no querías también venir para acá, tú no estabas ya caminando sobre el agua. ¿Por qué dudó tu fe? ¿Por qué tambaleó tu fe? Ciertamente el Señor le recriminará, ¿no? Hay un elemento interesante que ciertamente es bueno reflexionar, es como, ¿qué significa eso de caminar sobre el agua? ¿Qué significa eso de estar por encima del mar? Dentro de la cultura judía, tal vez lo hemos hecho en otras ocasiones, el mar es el lugar del caos.
el mar es lo indómito, el mar es el lugar del misterio, de lo no dominado. Por eso es el lugar donde habita el diablo, el lugar donde habita el mal, porque es un lugar de caos, de desorden. Por eso ellos ven en el mar pues también ese símbolo en el mar, ese símbolo del mal. ¿Bien? Y el hecho de caminar sobre el agua es un signo que nos regala Mateo como buen catequista del poder de Jesús, que no está sometido al poder del mal, sino que puede pasar por encima de él y hacer partícipe de ese poder a los que están con él. El mal significa inestabilidad, no poder pasar por encima de él con las propias fuerzas. Cuando muchas veces experimentamos precisamente que hay inestabilidad en nuestra vida, también tambalea nuestra fe. Cuando experimentamos que hay tormenta, que el viento está en contra, también a veces tambalea la fe. Pues es bueno también, como Pedro, saber escuchar la voz de Jesús, que no dude tu fe, que no tambalee tu fe. Pedro dudó y se empezó a hundir, pero también se empezó a hundir porque estaba fuera de la barca. Los demás apóstoles no se estaban hundiendo porque estaban en la barca, estaban en un lugar relativamente seguro, a pesar de tener el viento en contra, pues estaban en la comunidad dentro de la barca, que es otro símbolo importante, ¿no? Todas estas narraciones que nos regalan los evangelistas, a pesar de ser circunstancias vividas, hechos reales, también está bañada de muchos símbolos para que podamos comprender cosas, ¿no? Podamos comprender cosas. El Señor nos llama a Pedro para ver cómo Pedro se hunde, ¿no? El Señor no nos llama a nosotros a participar de la vida de fe para dejarnos que nos hundamos viendo cómo rezamos, viendo cómo tenemos signos de piedad, ¿no? Pues eso es un Dios titiritero que goza con el sufrimiento del hombre, y ese no es nuestro Dios. Si el Señor nos llama a ir en pos de Él, Él también nos sostiene. Es la gracia de Dios la que hace que Pedro pueda andar sobre el agua. Es la gracia y el poder de Dios que hace que nosotros también podamos caminar por encima de las circunstancias, no ahogarnos en ella, no hundirnos en ella, no perecer en ella. Pero eso falta el signo de la fe, una fe confiada. Y cuando sentamos que tambalea esa fe, decir, bueno, Señor, yo creo, pero aumentanos la fe. Señor, yo creo, pero robustece esta fe que se está tambaleando, para que no termine de hundirse. Y el Señor ciertamente extenderá su mano. El Señor ciertamente nos va a auxiliar. No nos ha llamado entonces para que vernos cómo nos hundimos. Este signo de la duda de Pedro ha sido un signo también para despertar la fe en nosotros. Cuando entraron a la barca nuevamente, el resto de los apóstoles se postraron y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. El signo de la duda sirvió para acrisolar la fe de los otros apóstoles que estaban allí como observadores, que estaban allí viendo lo que estaba sucediendo. Qué importante, bueno, que podamos retomar este evangelio tal vez en casa y extrayendo esos pequeños signos, ¿no? Y a lo mejor nos da tiempo de destacar algunos, porque no queremos que el video sea muy largo, ni la misa tampoco. Destacamos algunos elementos y los interpretamos y buscamos la enseñanza en casa, en familia, como debemos estar haciendo en este tiempo de cuarentena social, pues no nos viene mal, ¿no? Eso, compartir la palabra, ir extrayendo esos elementos, ir orándolos juntos, ir aprendiendo qué nos quiere decir el Señor para nuestra vida de fe precisamente. En esta tempestad que nos toca vivir, que sentimos que la barca tambalea, este tiempo de cuarentena social, en el que tal vez habíamos perdido a seres queridos, conocidos, pues ver y experimentar la voz del Señor que sigue llamándonos, que sigue afianzando nuestra fe, pero sí también confiamos para no hundirnos, ¿no? En las circunstancias. Nos tocará seguir viviendo cosas, ¿no? Desde la OMS, la Organización Mundial de Salud, dice que tenemos que acostumbrarnos a vivir
con este virus durante un tiempo más, ¿no? Entonces, la barca sigue en el mar, sigue tambaleándose tal vez por el viento en contra, pero dice que después que cuando Jesús ingresa a la barca, cuando está con los apóstoles, el viento amaina, ¿no? Entonces, saber extraer estos elementos buenos de la Sagrada Escritura para nuestro crecimiento espiritual en la vida de fe. Que así sea. Hermanos, Dios es nuestro Salvador. Solo Él tiene poder para salvar al mundo de cuanto le angustia y oprime. Digamos con fe, unidos a todos los hombres, ten piedad y sálvanos. Ten piedad y sálvanos. Para que Jesús, hecho presencia cercana y compasiva, avive en el seno de la Iglesia y de sus pastores el deseo de manifestar su salvación a todos los hombres del tercer milenio, con caridad y comprensión. Roguemos al Señor. Ten piedad y sálvanos. Para que el mundo que camina herido por las injusticias y la ausencia de una paz estable invoque de Dios su salvación, y para que confesándolo como el Salvador, encuentre en él la concordia, la unidad y el amor que tanto necesita. Roguemos al Señor. Ten piedad y Sálvanos. Para los que en su angustia han caído en la droga, el alcohol o cualquier otro vicio, se reencuentren con Cristo y Él les ayude a recobrar la esperanza de comenzar una vida nueva. Roguemos al Señor. Ten piedad y sálvanos. Para que el anuncio del Evangelio transforme los antivalores que conducen progresivamente a nuestra sociedad a la decadencia moral, religiosa y humana. Roguemos al Señor. Ten piedad y sálvanos. Para que los misioneros, religiosos y laicos permanezcan firmes en el amor a Cristo y no desfallezcan en la hora de la prueba. Roguemos al Señor. Ten piedad y sálvanos. Para que la fuerza del bien que brota de esta Eucaristía nos transforme en sacramento de unidad para el mundo, que va a la deriva, lo que busca desesperadamente a Dios. Roguemos al Señor. Ten piedad y sálvanos. Por todos los enfermos que han sido contagiados por este virus del COVID-19, por todos los enfermos crónicos, especialmente el cáncer, por todas aquellas personas que no encuentran los recursos para ocuparse de su salud, la asistencia, la ayuda, para que el Señor también les conforte, quienes fortalece de vigor su cuerpo, su espíritu, su ánimo, les restablezca en el estado de salud. Roguemos al Señor. Padre de toda bondad, a ti encomendamos estas intenciones que brotan de lo profundo de nuestro corazón. Te pedimos las recibas por Cristo nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el Padre mío, te presentamos ante tu altar, hoy como hermanos, el Padre mío, te presentamos, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, serán transformados en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre,
Al ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo te presenta en la memoria de San Juan María Vianney, que ellas nos merezcan, como lo esperamos, el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es deber nuestra y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de San Juan María Vianney, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra, protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles, los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al finalizar la cena, tomó el cáliz, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos
del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro administrador apostólico, Baltasar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. María Santiago, Albino Dávila, Hugo Polanco, Norelis Aguilar, Roberto Aguilar, Guillermo Quintero, Luis Enrique, Andrés Cova, por todos los que han sido víctimas de la pandemia, víctimas de la violencia, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Alegres por sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo el Señor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a este banquete de salvación. No soy digno de que que el cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro
nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Invitamos a nuestros hermanos que se unen a través de las redes a hacer la comunión espiritual, pedir a Dios que venga al corazón, que toque nuestra alma, todo nuestro ser, nuestros sentidos, nuestros afectos, lo que somos y tenemos, quede impregnado de la presencia, la gracia, el amor de Dios, que podamos sentir su cercanía, su calor, su ternura, que esto nos anime a purificar cada día más nuestra fe, a saber escuchar su palabra, que nos invita a seguirla y a confiar en Él, aún en la tempestad. Oremos. Alimentados por el cuerpo y la sangre de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que lo que hemos celebrado con piedad sincera produzca en nosotros los frutos de una vida, de una plena redención, por Jesucristo nuestro Señor. Glorioso custodio, patrono nuestro, San Rafael Arcángel,
que eres medicina de Dios. En tus manos encomendamos nuestras intenciones y oraciones, nuestras necesidades. Tú que estás siempre viendo el rostro de Dios, lleva a su presencia nuestras súplicas. Mantén tus alas desplegadas sobre nuestra comunidad parroquial, sobre Palo Verde, José Pérez Rivas, Lomas del Ávila. Presérvanos de todo mal, peligro, tentación, de las divisiones, de la violencia, de la enfermedad. Con tu callado, condúcenos por el camino del bien y de la verdad, al encuentro con Cristo resucitado. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todo misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, con sus familias, y los acompañe siempre. Para servir a lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Feliz jornada para todos. Mientras recordamos